La ansiedad y la preocupación parecen haberse convertido en compañeras constantes en nuestras vidas modernas. ¿Cuántas veces nos encontramos atrapados en un torbellino de pensamientos que no podemos controlar? ¿Cuántas noches hemos pasado sin dormir, preguntándonos cómo enfrentaremos el día siguiente? Pero, ¿y si te dijera que hace más de 2000 años alguien ya conocía este problema y nos dejó una guía para superarlo? Jesús, a través de sus palabras y enseñanzas, compartió un mensaje tan relevante hoy como lo fue en su época. Un mensaje que podría contener el secreto para vencer la ansiedad y la preocupación que nos agobian. Para entender el mensaje que Jesús dejó sobre la ansiedad y la preocupación, es esencial que primero nos sumerjamos en el contexto histórico y espiritual de su tiempo. El mundo en el que vivió Jesús no era menos caótico que el nuestro. Palestina, bajo el dominio del Imperio Romano, era un lugar de tensiones constantes, desigualdades económicas extremas, conflictos políticos y una opresión que pesaba sobre la población común. Los campesinos vivían al borde de la supervivencia, dependiendo de cosechas impredecibles, mientras que los impuestos romanos y religiosos drenaban casi todo lo que lograban producir. En este contexto, las preocupaciones por el mañana eran algo cotidiano. ¿Habría suficiente comida? ¿Sobrevivirían sus familias? ¿Cómo podían mantener su fe cuando la incertidumbre dominaba sus vidas? Un llamado radical a la confianza. Fue en este escenario que Jesús ofreció sus enseñanzas revolucionarias. En el Sermón del Monte, registrado en el Evangelio de Mateo, encontramos uno de los mensajes más poderosos sobre cómo enfrentar la ansiedad. Por tanto, os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mateo 6:25. Para la audiencia de Jesús, estas palabras no eran simples consejos, eran un desafío. Pedirles que no se preocuparan por lo esencial, alimento, agua, ropa, era casi inconcebible. Pero aquí está el corazón de su mensaje. Jesús no negaba la realidad de las dificultades, sino que invitaba a su audiencia a una perspectiva más elevada. La naturaleza como reflejo del cuidado divino. Jesús continuó con una metáfora que ha resonado durante siglos. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mateo 6:26. Al dirigir la atención hacia las aves y los lirios del campo, Jesús no solo estaba haciendo un llamado poético, sino ofreciendo una lección espiritual profunda. Estas imágenes naturales son un recordatorio del orden divino que sostiene toda la creación. Si Dios cuida de las aves y los lirios, ¿cuánto más cuidará de nosotros, que somos conscientes y tenemos un lugar especial en ese orden? Pero, ¿cómo interpretar este mensaje en un mundo donde la incertidumbre parece estar en todas partes? El contraste con la mentalidad moderna. En nuestra sociedad, la ansiedad y la preocupación están profundamente entrelazadas con nuestra búsqueda de control. Desde el momento en que despertamos hasta que cerramos los ojos, vivimos planeando, anticipando y esforzándonos por mantener un sentido de seguridad. Sin embargo, este deseo de control muchas veces nos lleva a un ciclo interminable de ansiedad. Jesús nos invita a soltar esa carga. No se trata de ignorar nuestras responsabilidades, sino de reconocer nuestros límites. Él señala que no podemos añadir ni un solo día a nuestra vida preocupándonos. ¿Quién de vosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Mateo 6:27. Este mensaje sigue siendo profundamente relevante porque nos recuerda que hay fuerzas fuera de nuestro alcance que están actuando constantemente a nuestro favor. Una llamada a la fe activa. Es importante destacar que Jesús no estaba promoviendo la pasividad.
Sus palabras no implican que debamos esperar que todo caiga del cielo sin esfuerzo. Más bien, su mensaje nos invita a actuar desde la fe, confiando en que nuestras necesidades serán provistas mientras hacemos nuestra parte. En este sentido, Jesús nos introduce a un equilibrio, el de cumplir con nuestras responsabilidades diarias sin dejarnos consumir por la preocupación constante. La raíz espiritual de la ansiedad. Para entender mejor por qué estas enseñanzas son tan transformadoras, debemos explorar lo que la espiritualidad dice sobre la raíz de la ansiedad. Desde una perspectiva espiritual, la ansiedad surge cuando perdemos nuestra conexión con el presente y nos dejamos atrapar por el miedo al futuro. Jesús sabía que este miedo estaba profundamente arraigado en la naturaleza humana. Por eso, su llamado no era simplemente una cuestión de pensamiento positivo, sino un cambio profundo de perspectiva. Al decirnos que confiemos en Dios, nos invita a entregar nuestras cargas a algo más grande que nosotros mismos. El desafío de confiar en medio de la incertidumbre. Uno de los mayores obstáculos para aplicar este mensaje en nuestra vida es la incertidumbre. En momentos de crisis, puede parecer casi imposible confiar en que todo estará bien. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando las enseñanzas de Jesús brillan con más fuerza. Su llamado no es a negar nuestras emociones o ignorar nuestras preocupaciones, sino a enfrentarlas con una confianza que trasciende lo visible. 1. La fe como un acto de decisión consciente. Jesús nos llamó a confiar en Dios, pero la confianza no siempre es algo automático. Para muchos de nosotros, la fe es un acto consciente, un ejercicio diario de elegir creer, incluso cuando las circunstancias externas parecen desalentadoras. En Mateo 6:33, Jesús nos da una clave práctica. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí, Jesús nos invita a cambiar nuestras prioridades. En lugar de enfocarnos obsesivamente en nuestras necesidades materiales, debemos buscar primero lo espiritual, un propósito más elevado, una conexión con lo divino y un compromiso con el bien común. Pregunta para reflexionar. ¿Qué significa para ti buscar el reino de Dios en tu vida diaria? Podría ser tan simple como dedicar unos minutos al día a la oración, la meditación o la gratitud, o quizás buscar maneras de servir a los demás. 2. La práctica de la entrega. Uno de los aspectos más desafiantes de esta enseñanza es la entrega. Jesús no solo nos dice que confiemos en Dios, sino que soltemos nuestras preocupaciones, una acción que puede parecer contraria a nuestra naturaleza. Un ejercicio práctico que puede ayudarnos es la oración, pero no cualquier oración, sino una en la que realmente entreguemos nuestras cargas. Algo tan simple como decir: Dios, estas preocupaciones son más grandes que yo. Te las entrego y confío en que guiarás mi camino. Este acto de entrega no significa que nuestras circunstancias cambien de inmediato, pero sí cambia nuestra percepción. Nos libera del peso emocional que la ansiedad trae consigo. 3. Vivir en el presente, el antídoto contra la ansiedad. Jesús también nos enseña a vivir en el presente. En Mateo 6:34 dice: No os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal. La ansiedad es una emoción que nos arrastra hacia el futuro, llenándonos de «y si» y escenarios catastróficos que muchas veces nunca llegan a suceder. Al recordarnos que cada día tiene su propio desafío, Jesús nos invita a enfocarnos en lo que podemos manejar aquí y ahora. Práctica diaria. Tómate unos minutos cada día para enfocarte en tu respiración o en una actividad sencilla como caminar. Concéntrate en lo que puedes hacer hoy en lugar de preocuparte por el mañana. Esto no elimina nuestras responsabilidades futuras, pero nos ayuda a enfrentarlas con claridad y calma. 4. Reconocer el valor intrínseco de la vida.
Cuando Jesús compara nuestra vida con las aves del cielo y los lirios del campo, no solo nos está recordando el cuidado de Dios, sino también el valor inherente de nuestra existencia. En un mundo que a menudo nos mide por lo que hacemos, lo que poseemos o lo que logramos, estas palabras nos invitan a vernos como algo más que nuestras circunstancias. El simple hecho de estar vivos ya es un regalo divino. Este cambio de perspectiva puede ser enormemente liberador porque nos recuerda que nuestro valor no depende de cómo nos desempeñemos frente a los desafíos de la vida. 5. Encontrar comunidad y apoyo mutuo. En el tiempo de Jesús, las comunidades jugaban un papel crucial. Los seguidores de Jesús compartían no solo su fe, sino también sus recursos, sus alegrías y sus penas. Este sentido de comunidad era una fuente de fortaleza frente a las incertidumbres de la vida. Hoy, muchos de nosotros enfrentamos la ansiedad en aislamiento. Sin embargo, las enseñanzas de Jesús también nos invitan a buscar apoyo en los demás. Puede ser en un círculo de fe, un grupo de amigos o incluso con un mentor espiritual. Compartir nuestras preocupaciones no solo nos ayuda a liberar nuestras cargas, sino que también nos conecta con otros que pueden recordarnos que no estamos solos en este viaje. 6. Una visión más amplia del propósito de la vida. Finalmente, Jesús nos invita a ver nuestras vidas desde una perspectiva más amplia. La ansiedad muchas veces surge porque estamos demasiado enfocados en nuestras metas inmediatas y perdemos de vista el panorama general. En su enseñanza, Jesús constantemente señala hacia un propósito más grande, nuestra conexión con lo divino y nuestra capacidad de vivir en armonía con los demás. Al encontrar un propósito que trascienda nuestras preocupaciones personales, podemos experimentar una paz más profunda. Reflexión práctica. Pregúntate, ¿qué propósito más elevado puede dar sentido a mi vida? Tal vez sea servir a los demás, cuidar de la naturaleza o simplemente vivir con gratitud por cada día. 1. El miedo en los discípulos, una experiencia humana compartida. Para entender cómo Jesús abordó el miedo, miremos un episodio clave en los Evangelios: la tormenta en el mar de Galilea. En Mateo 8:23-27, los discípulos están en una barca con Jesús cuando una tormenta violenta amenaza con hundirlos. Los discípulos, aterrados, despiertan a Jesús, quien estaba dormido, diciendo: «Señor, sálvanos que perecemos». Jesús se levanta, calma la tormenta y les dice: «¿Por qué teméis, hombres de poca fe?». Este evento es profundamente simbólico. La tormenta representa las crisis de la vida, los momentos en los que sentimos que todo está fuera de control. Los discípulos, como nosotros, sucumben al miedo y olvidan que Jesús estaba con ellos en la barca. Lección espiritual. El miedo es natural, pero Jesús nos invita a recordar que no estamos solos en medio de la tormenta. Su presencia simboliza la fe, la calma y el poder para superar cualquier desafío. 2. La fe como ancla en tiempos de incertidumbre. En la tormenta, Jesús no reprocha a los discípulos por tener miedo, sino por olvidar su fe. Esto nos enseña que la fe no elimina el miedo, pero sí lo contextualiza. Nos da una base sólida cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. Una práctica poderosa para anclar la fe en momentos de miedo es recordar las veces en que hemos superado dificultades en el pasado. Reflexionar sobre cómo hemos sido sostenidos antes puede fortalecernos para enfrentar el presente. Ejercicio práctico. Haz una lista de momentos en los que enfrentaste desafíos que parecían insuperables y escribe cómo lograste salir adelante. Esto te ayudará a recordar que las tormentas no duran para siempre. 3. Jesús en Getsemaní. El enfrentamiento personal al miedo. Uno de los momentos más humanos y conmovedores de Jesús ocurre en el huerto de Getsemaní, poco antes de su crucifixión. En Mateo 26:36-39, Jesús se aparta para orar, sabiendo que la muerte está cerca.
En su oración dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En este momento, vemos a Jesús experimentando miedo, angustia y una profunda humanidad. Sin embargo, en su oración, entrega ese miedo al Padre, aceptando lo que vendrá. Lección espiritual. El miedo no es un signo de debilidad espiritual, incluso Jesús lo sintió. Pero su ejemplo nos muestra que la clave está en entregar nuestras emociones más profundas a Dios, confiando en que hay un propósito mayor, incluso en nuestras pruebas más difíciles. 4. El miedo como oportunidad de transformación. En la espiritualidad, el miedo a menudo es visto no solo como un obstáculo, sino como una oportunidad. Nos obliga a enfrentarnos a nuestras limitaciones, a soltar el control y a crecer en fe y humildad. Jesús, a través de sus enseñanzas y su vida, nos muestra que el miedo puede convertirse en un puente hacia una mayor confianza. Cuando enfrentamos nuestros temores, no solo descubrimos nuestra fortaleza interior, sino también nuestra conexión con algo más grande. Pregunta para reflexionar: ¿qué temor estás enfrentando en este momento que podría ser una oportunidad para crecer espiritualmente? 5. No temáis. Un mensaje recurrente en los Evangelios. Una de las frases más repetidas en los Evangelios es: no temáis. Jesús la usa constantemente, ya sea hablando con sus discípulos, sanando a los enfermos o enfrentándose a las multitudes. Esta frase no es solo una instrucción, sino un recordatorio de que la confianza en Dios puede superar cualquier miedo. Nos recuerda que, aunque nuestras circunstancias cambien, hay una fuerza constante que nos sostiene. Ejemplo en acción. Cuando Pedro camina sobre el agua hacia Jesús, Mateo 14, 28, 31, comienza con confianza, pero al sentir el viento y ver las olas, se llena de miedo y comienza a hundirse. Jesús lo toma de la mano y le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este pasaje es un poderoso recordatorio de que nuestras dudas y miedos son naturales, pero no debemos dejar que nos definan. 6. La práctica del coraje espiritual. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar a pesar de él. Jesús nos enseña que el coraje espiritual surge de nuestra relación con Dios. Al confiar en su amor y cuidado, podemos enfrentar nuestros miedos con una paz que trasciende las circunstancias. Práctica diaria. Dedica unos minutos al día a reflexionar sobre tus miedos y ora por fuerza para enfrentarlos. Haz pequeños actos de valentía, como enfrentar una conversación difícil o tomar una decisión que has estado postergando. 1. La fe y la duda. Una relación natural. Es importante recordar que la fe no significa la ausencia de duda. De hecho, muchos de los grandes personajes bíblicos enfrentaron dudas en su relación con Dios. Un ejemplo significativo es el de Tomás, uno de los discípulos, conocido popularmente como Tomás el Incrédulo. En el Evangelio de Juan 20, 24, 29, Tomás se niega a creer en la resurrección de Jesús hasta que pueda ver y tocar las heridas en su cuerpo. Cuando finalmente tiene la oportunidad, Jesús no lo reprende por su incredulidad, sino que le ofrece la prueba que necesita diciéndole: «No seas incrédulo sino creyente». Esta historia nos enseña que la duda no es algo que deba ser temido o reprimido, sino un componente natural del camino espiritual. A través de nuestras preguntas y luchas, nuestra fe puede fortalecerse y profundizarse. 2. Ansiedad persistente. Una llamada a la introspección. Cuando la ansiedad persiste a pesar de nuestros esfuerzos por entregarla a Dios, puede ser una señal de que necesitamos mirar más profundamente dentro de nosotros mismos. ¿Qué miedos ocultos o creencias limitantes están alimentando nuestra preocupación? Jesús nos invita a llevar todas nuestras cargas a Él, como se menciona en Mateo 11, 28, 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este pasaje es una invitación no solo a soltar nuestras preocupaciones, sino también a reflexionar sobre el origen de nuestras cargas. Práctica reflexiva. Dedica tiempo a escribir sobre lo que te preocupa. Pregúntate, ¿de dónde viene este miedo? ¿Qué me está enseñando esta experiencia? ¿Cómo puedo entregarlo a Dios de una manera más plena? 3. La importancia del silencio y la oración. En un mundo lleno de ruido constante, la ansiedad muchas veces se agrava porque no nos permitimos espacios de silencio y contemplación. Jesús, incluso en medio de su misión terrenal, se retiraba con frecuencia para orar y estar en comunión con Dios. En Lucas 5:16 se nos dice: pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Estos momentos de soledad eran esenciales para su fortaleza espiritual y nos ofrecen un modelo a seguir. La oración y la meditación no solo nos conectan con Dios, sino que también calman nuestras mentes y corazones. Práctica diaria. Dedica al menos 10 minutos al día a un momento de silencio. Puedes orar, meditar o simplemente estar presente en la quietud. Usa este tiempo para entregar tus preocupaciones y renovar tu confianza en lo divino. 4. La fe en acción. La importancia de los pequeños pasos. A menudo, la ansiedad surge de sentirnos abrumados por todo lo que está fuera de nuestro control. Jesús nos enseña que la fe no es un salto gigantesco, sino una serie de pequeños pasos. En Mateo 17:20 dice: si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. El grano de mostaza es pequeño, pero tiene un potencial increíble. De la misma manera, nuestras acciones diarias, aunque parezcan insignificantes, pueden tener un impacto profundo. Ejemplo práctico. Si estás enfrentando una situación abrumadora, identifica un pequeño paso que puedas dar hoy. No te preocupes por resolver todo de una vez. Enfócate en lo que está a tu alcance. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y mucho más al ver que el día se acerca. Encontrar una comunidad espiritual puede ser una fuente de fortaleza y apoyo en momentos difíciles. Compartir nuestras luchas con otros no solo nos alivia, sino que también nos conecta con personas que pueden ofrecer sabiduría y perspectiva. 6. Redefiniendo la ansiedad desde una perspectiva espiritual. Desde una perspectiva espiritual, la ansiedad no siempre es algo que debe ser eliminado. A veces, puede ser una llamada a cambiar nuestra dirección, a prestar atención a algo que hemos estado ignorando, o a profundizar nuestra relación con Dios. Jesús nos invita a ver nuestras preocupaciones desde una perspectiva más elevada. En lugar de permitir que nos definan, podemos utilizarlas como oportunidades para crecer en fe, humildad y dependencia de lo divino. 1. La promesa de la paz, un regalo espiritual. En Juan 14:27, Jesús hace una de las declaraciones más poderosas sobre la paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Reflexión práctica. ¿Cuáles son las cosas externas que estás buscando para sentir paz? ¿Cómo puedes empezar a cultivar una paz interna, independiente de esas condiciones? 2. El papel de la gratitud en la paz interior. La ansiedad a menudo surge de enfocarnos en lo que falta o en lo que podría salir mal. Jesús, en múltiples ocasiones, modeló la práctica de la gratitud, incluso en situaciones desafiantes. Un ejemplo significativo es la multiplicación de los panes y los peces, Mateo 14:13-21. Antes de alimentar a una multitud con recursos limitados, Jesús da gracias a Dios. Su gratitud precede al milagro. La gratitud no solo cambia nuestra perspectiva,
sino que también abre espacio para que experimentemos más paz. Nos recuerda que, incluso en medio de la incertidumbre, hay cosas por las que podemos estar agradecidos. Práctica diaria. Haz una lista de al menos 3 cosas por las que estás agradecido cada día. Esto te ayudará a redirigir tu enfoque de la carencia hacia la abundancia. 3. La paz como fruto de la entrega total. Uno de los momentos más poderosos de Jesús es su entrega final en la cruz. En Lucas 23:46, sus palabras finales son: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta declaración no es solo un acto de entrega, sino también de confianza absoluta. Incluso en su hora más oscura, Jesús confía plenamente en el propósito divino. Este nivel de entrega es clave para experimentar la paz interior. A menudo, nuestra ansiedad proviene de nuestra resistencia a soltar el control. Cuando finalmente entregamos nuestras preocupaciones a Dios, encontramos una libertad que trasciende las circunstancias. Ejercicio espiritual. Escribe una carta a Dios entregando tus preocupaciones y miedos. Sé honesto sobre lo que te inquieta y finaliza la carta con un acto de confianza, como: confío en que tú tienes un propósito para todo esto. 4. La práctica del amor como camino hacia la paz. Jesús enseñó que el amor es el mandamiento más importante. En Mateo 22:37-39, dice: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor tiene un poder transformador, no solo en nuestras relaciones, sino también en nuestra experiencia interna. Cuando amamos genuinamente, nuestra perspectiva cambia. Dejamos de enfocarnos en nuestros propios miedos y preocupaciones, y nos abrimos a los demás. El amor también nos conecta con Dios, la fuente de la verdadera paz. Al practicar el amor, nos alineamos con lo divino y encontramos una serenidad que no puede ser sacudida. Pregunta reflexiva: ¿cómo puedes practicar el amor en tu vida diaria, incluso hacia aquellos con quienes es más difícil? 5. Paz en acción, transformando el mundo desde el interior. La paz que Jesús nos ofrece no es solo para nuestro beneficio personal. Está destinada a irradiarse hacia los demás y al mundo. En Mateo 5:9, Jesús dice: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Convertirse en un pacificador no significa evitar conflictos, sino enfrentarlos con un espíritu de amor, comprensión y reconciliación. Cuando vivimos desde un lugar de paz interior, podemos contribuir a la paz exterior. Ejemplo práctico: cuando enfrentes un desacuerdo, respira profundamente y busca comprender antes de reaccionar. Practica la empatía, preguntándote qué podría estar experimentando la otra persona. 6. La paz como legado eterno. Finalmente, la paz que Jesús nos ofrece no es temporal, sino eterna. En Apocalipsis 21:4, se nos promete un futuro donde enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta visión nos recuerda que, aunque enfrentemos dificultades en este mundo, hay una esperanza eterna que nos sostiene. Reflexión final. Cada paso que damos hacia la paz interior es un reflejo de esta promesa eterna. Al confiar en Dios y vivir según las enseñanzas de Jesús, podemos experimentar un anticipo de esa paz celestial aquí y ahora. Conclusión: el llamado a la reflexión y la acción. A lo largo de este video, hemos explorado cómo Jesús nos enseña a vencer la ansiedad y la preocupación a través de la fe, la entrega, la gratitud y el amor. Pero estas enseñanzas no son solo ideas, son invitaciones a transformar nuestra vida diaria. Preguntas para el espectador: ¿qué pasos puedes dar hoy para cultivar la paz interior?
¿Cómo puedes aplicar estas enseñanzas para enfrentar tus propias preocupaciones? Recuerda que esta paz está disponible para todos, sin importar las circunstancias. Jesús nos invita a vivir una vida llena de confianza, propósito y serenidad. Si este mensaje te inspiró, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir explorando juntos estos temas profundos. Comparte tus reflexiones en los comentarios. ¿Qué parte de este mensaje resonó más contigo? Y recuerda, la paz interior es un viaje y nunca estás solo en él.